presentado, pero luego me estoy presentando. Estamos aquí, cualquier cosa, estamos para servirle. Nuestra iglesia es su casa, somos deudores, así como el pastor David me invitó aquí a esta iglesia. Estoy en deuda, soy deudor de ustedes y cuando requieran de mi servicio, estamos a la orden. Amén. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Empeña tu palabra. Tu palabra. Mi alma adora a Dios. Un poquito de historia, mis hermanos, no voy a alcanzarlo mucho con la historia que voy a explicar, pero había un general, mis hermanos, en Roma, llamado Pompeyo. En los tiempos, mis hermanos, donde Roma estaba siendo fructífera. Amén. Y había, mis hermanos, un hombre muy grande en aquella región llamado Cayo Julio César. Este hombre, mis hermanos, tenía una ambición de ser rey en Roma y quería ganarle el puesto de rey en Roma. Pero este general llamado Pompeyo, que era su amigo, le dijo: tú quieres ser rey, si tú quieres ser rey, gánate el pueblo y empeña tu palabra. Amén. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Me gocé, mis hermanos, de esa pequeña historia donde el general Pompeyo, un general muy famoso en aquellos tiempos, le dice a Cayo Julio César, le dice que empeñe a su palabra. Según la historia, lo lleva al contexto de la palabra, mis hermanos. La palabra dice: si quedaste fiado con lo dicho de tu boca, humíllate. Mi alma adora a Dios. No se me distraigan, mis hermanos. Pongan atención, porque yo sé que hay una palabra que va a romper cadenas, una palabra que va a libertar, una palabra que va a catapultar, una palabra que te va a llevar a otra dimensión. Amén, gloria a Dios. Mi alma adora a Entonces, Dios, mis gloria a hermanos, Dios. yo les exhorto a los ministros, a los líderes de esta congregación, mis hermanos, que empeñe tu palabra. Mi alma adora a Dios. Ahora yo quiero que tú le digas a tu hermano que está a tu lado: no te quites la ropa. No te quite la ropa, no te quite la ropa, no te quite la Mi ropa. alma adora a No te Dios. quite la ropa. Yo me he dado cuenta, mis hermanos, en ciertos momentos de debilidad en mi vida. Yo entiendo, mis hermanos, que porto un traje, una corbata, eso es una ropa común y corriente. Y yo entiendo, mis hermanos, que en ciertos momentos de mi vida yo quiero quitarme la ropa porque me encuentro de presiones, de pruebas que me vienen aconteciendo, mis hermanos, y de repente quiero que echarme un tenis, quiero que echarme una gorra, quiero que echarme un poloché, quiero que echarme un jean, quiero salir para la calle, mis hermanos, a relajarme. Pero entonces, cuando esas cosas me acontecen, mis hermanos, entonces yo entiendo que entro en debilidad espiritual, y por cuanto entro en debilidad espiritual, entra en mí, mis hermanos, un espíritu que yo he entendido, mis hermanos, que no puede vivir dentro de mí, que es el espíritu del mundo. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Entonces, como entra en mí el espíritu del mundo, mis hermanos, yo me reviso y me analizo y entiendo que es que me he descuidado, y por cuanto me he descuidado, me ha quitado la ropa de ministro. Esto es una introducción material, mis hermanos, una introducción física para yo darle a entender una ilustración de lo espiritual. Nosotros, mis hermanos, tenemos una ropa. Dice la palabra, mis hermanos, en el libro Apocalipsis, a ella se le pidió que se vista el lino fino, el lino blanco y resplandeciente, que es la unción del santo. Está hablando, mis hermanos, de una ropa, pero se le está llamando a la iglesia que se vista de una ropa espiritual. Mi alma adora a Dios. Entonces, mis hermanos, yo me gozo que el que dice la palabra en el libro de Apocalipsis, dice: bienaventurados que lavan su ropa y tienen derecho a entrar, a entrar por la puerta de la ciudad y a comer del árbol de la vida. Mi alma adora a Dios. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Entonces, mis hermanos, me gozo, realmente empeño tu palabra, y luego no te quites la ropa, mis hermanos. La presión no solamente nomás viene para quitarte la ropa. Mi alma adora a Dios. Mis hermanos, estar aquí en una pequeña sala humilde es una presión. Amén. Mi alma adora a Dios. Pero ¿para qué viene la presión, mis hermanos? Para que nos animemos, para que nos encantemos. Pero cuando tú empiezas a empeñar la palabra bajo las cosas que te son mostradas en un reino espiritual, hermano Ernesto, me gozaba que yo hablaba con mi hermano Ernesto, y yo le decía a él me decía a mí: yo me recuerdo, Tito, cuando tú predicabas mucho que del mundo espiritual, que del mundo físico. Entonces yo entendía que él había madurado más y que él había crecido más. Ya le entiende cuando yo explico Gloria lo que es el reino espiritual, lo que es en el reino material. Entonces, mis hermanos, para la gente que ayunan y oran, para la gente que se someten a su pastor, para la gente que se someten a la congregación, mis hermanos, hay una revelación en el mundo espiritual. Una revelación, mis hermanos, de las cosas venideras que han de acontecer
acontecer. Entonces, como hay una revelación de las cosas venideras que han de acontecer, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Que las cosas primeramente que son formadas aquí abajo, primeramente son formadas allá arriba en el mundo espiritual. Amén. Entonces, como son formadas allá arriba en el mundo espiritual, automáticamente se les revelan a los que están en el secreto, Amén. se les revelan a los que se someten, se les Amén. revelan a los que son obedientes. Aleluya. Entonces, mis hermanos, cuando tú empiezas a creer lo que se te está mostrando en el reino espiritual, a través de una visión, a través de una revelación, tú empiezas a profetizar, tú empiezas a declarar. Entonces, mis hermanos, hay una lucha en el reino espiritual, que entonces los demonios quieren creer, quieren saber si tú verdaderamente has creído a lo que se te ha mostrado. Verdaderamente ellos quieren saber si tú has creído a lo que se te ha mostrado en el reino espiritual. Entonces hay una resistencia acá abajo en la tierra. ¿Y sabes para qué la resistencia acá abajo en la tierra? Para que tú dudes, para que tú no creas, para que tú no hables, para que tú no profetices, para que tú no empeñes tu palabra. Amén, gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mis hermanos, hay una presión, hay una lucha constante mental, física. Hay veces, mis hermanos, hay veces que hay que estar llamándolo. Hay veces, mis hermanos, que no viene nadie. Tú tienes que estar en el altar, calentando el altar, mis hermanos, observando como que venga gente, como si hay 10 gente, 20 gente, 50 gente, porque tú tienes que empeñar tu palabra. Amén, gloria a Dios, aleluya. Yo me recuerdo, mis hermanos, Aleluya. cuando yo me empecé a buscar a Dios, que Dios me Gloria. empezó a hablarme de que yo iba a pastorear. Santo. Y yo me recuerdo, yo le dije a mi mamá, ella botándome de la casa y diciéndome, vete de la casa. Y yo no Gloria. entendía por qué me votaba, porque yo me recuerdo cuando yo era un delincuente, quizás no me votaban, y ahora que yo era un siervo de Dios, me estaban Aleluya. votando. Entonces yo me recuerdo, yo dije una palabra a ella y le dije, oye algo. La miré fijamente a la cara y le dije, oye algo, yo voy a poner una iglesia. Y a mí tú te tienes que ir a trabajar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque yo empecé a empeñar mi palabra. Mi alma, aleluya. conforme no a una emoción, sino conforme a lo que Dios me mostró. Gloria a Dios, aleluya. Si vinieron problemas, vinieron situaciones, vinieron quebrantos, vinieron humillaciones, y en medio de esos quebrantos, esas humillaciones, yo tuve un sueño donde había una gran presión, y yo voceaba y decía, me quiere quitar Jesús, me quiere quitar Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Y entendía, mis hermanos, que la presión no era nomás, mis hermanos, para quitarme el Espíritu Santo. La presión no era nomás para que yo dudara de aquella promesa. La presión no era nomás para que yo le saliera corriendo a las pruebas. Mi alma adora a Dios. Me recuerdo después de yo, mis hermanos, empecé a predicar en un campo blanco, mis hermanos, a dar cédula en los hogares. Y me recuerdo, mis hermanos, más tenía una sola familia. Yo me recuerdo, mis hermanos, que aún la familia que tenía estaba opuesta a la palabra. Estaba opuesta, mis hermanos, a mi llamado. Estaba opuesta al evangelio que yo estaba predicando. Y yo me recuerdo, mis hermanos, que en medio de necesidad, creyéndole a Dios y empeñando la palabra, ellos me decían a mí, ¿con qué dinero tú vas a pagar tu celular? Y Aleluya. yo en un cierto momento yo Gloria. pensaba que ellos se iban a dejar tocar y me iban a celular porque la persona me estaba ayudando. Yo, bueno, tengo que quitar los ojos de esta gente porque ya me preguntaron cómo tú vas a pagar tu celular. Aleluya. Entonces, en una esfera de fe, yo le expliqué, le dije, yo voy a pagar mi celular Amén. Oh, gloria. porque yo estoy trabajando. Aleluya. Gloria. Y el obrero es digno de su salario. Amén. Siento a Dios. Yo le dije, yo voy a poner, yo voy a alquilar building aquí en esta ciudad, yo voy a rentar grande congregación, yo voy a rentar grande casa, yo voy a hacer muchas cosas en esta ciudad sin un peso en los bolsillos. Amén. Amén, gloria a Mi Dios. alma adora a Dios. Pero estaba empeñando mi palabra conforme a lo que Dios me había mostrado, conforme al diseño de lo que Dios me había mostrado. Amén. Pues hermanos, nosotros que ayunamos, nosotros que oramos, nosotros que nos sometemos, Dios nos revela lo venidero. Dios nos revela lo que ha de venir, mis hermanos. Como Dios nos revela lo venidero, lo que hay que venir, tú tienes que profetizarlo. Tú Amén. tienes que declararlo, porque tenemos nosotros, mis hermanos, en nuestra boca un poder creativo. Amén. Entonces, como tú ayunas y tú oras, tu palabra tiene poder. Amén. Entonces, como tu palabra tiene poder, automáticamente lo que tú declaras aquí en la tierra es hecho en el mundo espiritual y es manifestado en el mundo físico. Amén, gloria a Dios. Estoy hablando, yo sé que estoy hablando con gente entendida. Amén, gloria a Yo sé que yo estoy Dios. hablando con gente espiritual. mis Amén. hermanos. Entonces Dios empezó a hablarme, mis hermanos, en medio de la nada. Dios empezó a hablarme en medio del desierto. Dios empezó a hablarme, mis hermanos, cuando yo no tenía ni para comprar un desodorante.
Mi alma adora a Dios. Y no pudiendo pedir, mis hermanos, porque los hermanos me pusieron una pistola en el frente y diciendo, aquí no pida, Ni te atrevas. ni te atrevas. Aleluya. Porque yo decía, mis hermanos, que los predicadores que siguen cierta ofrenda y cierta ofrenda para predicar, yo decía que no venían de Dios. Mi alma adora a Dios. Entonces, mis hermanos, en medio de que yo decía eso, yo sin un dinero, un peso encima, entonces me decían, pero tú tampoco lo hagas entonces. Ni te atrevas. Entonces, mis hermanos, por eso le leí este versículo donde dice que Jesús no tenía nada, a Jesús no había que decirle nada del hombre. No. Jesús sabía lo que había en el hombre. Entonces, como Jesús sabía lo que había en el hombre, a Jesús no había que contarle de nadie. Jesús sabía quién era el hombre, porque Jesús sabía lo que estaba adentro del hombre. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Me gustaba mientras David explicaba que él predicaba en la ciudad de Nueva York. Y mientras él predicaba, él veía un tumulto de policía. Gloria a Dios. El Señor me enseñó cuando yo empecé a dar mis primeros pasos en el Evangelio, a conocer un mundo espiritual, que cuando yo hablaba bajo la oración, bajo el ayuno, automáticamente había un caos en el mundo espiritual, había una pelea, se neutralizaba los aires, y por cuanto se neutralizaba los aires, lo que se manifestaba en los aires en el mundo espiritual era visible en la tierra. Amén, gloria Un a Dios. pleito, un tumulto, la patrulla, policía, caos, calumnia, situaciones, Amén. persecuciones, problemas, discusiones, accidentes, todo alrededor de mí. Y yo me gozaba, mis hermanos, porque el Espíritu me decía, mientras tú empieces a ver eso, gózate. Porque es porque tú estás causando un tumulto en el reino espiritual. Es porque tú estás derribando una bendición en el reino espiritual. Es porque tú estás desenvainando espada en el reino espiritual. Una bendición se aproxima aquí en la tierra. Pues cuando tú estás desenvainando espada, pues cuando tú estás poniendo un reino espiritual. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y cuando esto se me empezó a revelar, mis hermanos, este reino invisible, este trono invisible, y yo empecé a declarar las cosas que son, las cosas que no son como si fuera, por medio de que yo creía. Yo empecé a llamar a los espíritus por su nombre. Yo empecé a reprender el diablo. Yo empecé a declarar el pecado. Yo empecé por medio de la revelación, por medio de la visión, a llamar al diablo, diablo, pecado, pecado. Automáticamente un tumulto, una situación, un problema, porque el diablo sabía que yo lo estaba viendo espiritualmente. Él no le conviene que tú lo descubras, porque se mueve en el ocultismo. Y por cuanto se mueve en el ocultismo, ¿sabes por qué la persona hoy se está metiendo en la juca, se está metiendo en la droga, se está metiendo en la prostitución? Porque ellos no saben dónde ellos están. Pero tú y yo que tenemos el conocimiento, tú y yo que tenemos la palabra, tenemos que dar una voz de alerta, tenemos que empeñar nuestra palabra. Gloria a Dios. Entonces no hay más, mis hermanos, presión que el diablo te va a meter cuando tú lo descubras. Amén. Cuando tú declares el pecado, cuando tú no empeñes la palabra, mis hermanos, lamentablemente, mis hermanos, estamos en un tiempo peligroso, mis hermanos, donde a todas las cosas le llaman, mis hermanos, que eso no es nada, que Dios no come corazones, que Dios lo que está buscando corazones, mis hermanos, sí, eso es verdad. Dios no está buscando lo físico, Dios no está buscando un cuerpo corruptible, no, allá arriba vamos a tener un cuerpo incorruptible. Dios está buscando tu alma, tu espíritu. Es que Dios quiere salvar, sí, pero lo de la abundancia del corazón abre la boca, lo que está por dentro se manifiesta por fuera. La palabra dice, sé santo por dentro y por fuera, santificado alma, cuerpo y espíritu. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria Mi a alma, Dios. y lamentablemente, mis Aleluya. hermanos, las iglesias que quieren que le prediquen lo que le quieran predicar, mis hermanos, están llenas. Amén. Mi alma adora a Dios, pero mis hermanos están secas. ¿Por qué? Porque hay pastores, mis hermanos, que lamentablemente viven de los diezmos, viven de la ofrenda, y le da miedo predicar el evangelio tal y como es. ¿Por qué? Porque tienen que pagar biles, tienen que pagar las escuelas de los hijos, tienen que darle los gustos a la esposa. Entonces ellos saben que si ellos predican las cosas tal y como es, automáticamente, mis hermanos, las personas van a empezar a irse, la iglesia se va a vaciar. Automáticamente los lujos y los deleites, físicamente, carnalmente, tú te quedas, no te la vas a poder dar. ¿Sabes por qué? Porque tus ojos están puestos en la carne, y la palabra dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, pues el amor del Padre no está en mí. Amén, gloria a Dios. Gracias. Mi alma adora a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Y empecé a empeñar la palabra, mis hermanos, y empecé a predicar, y automáticamente me predicar, mis hermanos, no se me faltaba una prueba.
no se me ha apartado una persecución. ¿Por qué? Porque yo estoy dando a conocer lo que existe en lo oculto. Lo que existe en lo invisible. Y cuando tú das a conocer lo que existe en lo oculto, porque tú y yo lo conocemos, lo que existe en lo oculto, en lo invisible, entonces aquí abajo hay un caos. Mis hermanos, hay una situación, hay una persecución. Yo me recuerdo, mis hermanos, yo prediqué en una iglesia, en la Brother con 33, yo prediqué sobre el acta de los decretos. Yo prediqué, mis hermanos, que no importa tu pecado, no importa lo que tú hayas hecho, pero cuando tú te arrepientes ante Dios, automáticamente tu ropa es cambiada. Si tú tienes una ropa de muerte, ahora te ponen una ropa de gloria. Si los demonios estaban persiguiendo para destruirte, para matarte, porque cuando tú estabas en pecado, y la palabra dice, apaga el pecado de la muerte, entonces te cambia la vestidura. Y lo que ahora vienen los principados a cortar tu cabeza, ahora ya no pueden cortar. ¿Sabes por qué? Porque ahora lo que estaba en contra tuya, que fue el acta de los decretos, que era que el hombre se encontraba en pecado por cuanto Adán pecó, y por cuanto Adán pecó, toditos heredamos el pecado de Adán, y por cuanto Adán pecó, entonces nos encontramos en una naturaleza caída. Pero ahora Jesucristo, delante de todo principado, todo gobernante, todas potestades, exhibió públicamente el acta de lo que tú despojando todo principado, todas potestades. Y por cuanto ahora, cuando tú le crees, cuando tú te humillas y cuando tú pones tu nombre, que tú confiesas con tu boca y tu nombre escrito en el libro de la vida, automáticamente los principados se frenan. Hay un tumulto, hay una situación, pero estas cosas acontecen en un reino espiritual, pero son manifiestas en un reino material. Amén. Como yo prediqué eso, me recuerdo yo en esa iglesia, se tiraron la policía, hermano David, y agarraron el carro mío y lo encerronaron, el carro donde yo iba, y ellos gritaban, busca la pistola, busca la pistola, busca la pistola, y yo me reía. Mi alma, David, pues yo sí tenía la pistola, los 66 libros de la Biblia. Pero lo que pasa, mis hermanos, yo me reía porque lo que pasa era porque yo estaba en un código muy profundo, muy terrible. Entonces yo no le convenía al reino de la tiniebla que yo declarara ese misterio, ese código. Y por cuanto ellos no lo entendían, el tumulto que pasó en el reino espiritual se manifestó en el reino físico. Me di cuenta que en la iglesia hubo un tumulto, un chisme, un pleito, una contienda, una situación. Yo entendía que había causado efecto en el mundo espiritual. Yo sabía que le había dado un golpe a los demonios. Como dice el apóstol Pablo, yo no prediqué como fe al aire, por cuanto yo vi ese problema, ese tumulto, esa situación. Yo sabía que había un efecto. Yo sabía que había llegado una palabra a un corazón. Amén. Gloria a Dios. Hay personas, mis hermanos, que han cometido pecado grave. Y Satanás lo acusa y le dice, tú pecaste ya, tú vas para el infierno. Esa persona, mis hermanos, porque besaron a una jovencita o porque fornicaron, automáticamente Satanás le mete en la cabeza y ellos más nunca vuelven a la iglesia. Mi alma, gloria a Dios. Porque él me dice, ya, tú pecaste, tú no vas a poder volver a levantarte. Y esa persona, mis hermanos, creyendo en el diablo, automáticamente se carrera y quizás nunca más vuelva a la iglesia. Pero cuando yo expliqué esto, mis hermanos, sobre el acta de los decretos, yo le estoy dando a las personas que no importando el pecado que tú hayas caído, no importando la situación que tú hayas caído, no importando por lo que el diablo te haya engañado, no importando lo que el diablo te ha querido ministrar, cuando tú te arrepientes, tus pecados son borrados. Amén. Gloria a Dios. Aunque sean rojo como el carmesí, Dios lo ve blanco como la blanca lana, porque ya Dios pagó el precio tuyo y mío. Los pecados de nuestra juventud, los pecados que nosotros cometimos en nuestro antepasado, la maldición generacional de generación en generación, ya cuando tú y yo nos arrepentimos, automáticamente son anuladas. Amén. Y esto hay que explicarlo, mis hermanos, porque en la iglesia, mis hermanos, hay personas que caen en masturbaciones, personas, mis hermanos, que caen en fornicaciones, personas que caen en adulterio. Automáticamente, mis hermanos, en vez de levantarlos, lo criticamos. En vez de dar una palabra, mis hermanos, de vida, que te levante, que Dios tiene algo grande para ti, Gloria a Dios. nosotros nos apartamos, nosotros lo vituperamos. Y eso no es el pueblo impío, mis hermanos, somos los mismos cristianos. Amén. Hacemos del árbol seco, mis hermanos, hacemos leña. Cuando nosotros, mis hermanos, tenemos una palabra de redención. Amén. Una palabra, mis hermanos, para explicarle que ya Jesús anuló el acta del decreto. Aleluya. Que todo lo que estaba contrario a ti, Jesucristo lo anuló a través de su sangre. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando le explicamos esto a la persona, y la persona te entiende, tú bajo la unción, bajo el ayuno, bajo la oración, porque tu palabra, mis hermanos, no pueden salir vacías, mis hermanos, porque la palabra dice que no, que nuestras almas y nuestros pies son carnales, sino espiritual, para tu son de fuerza. Tú tienes que estar bajo ayuno y oración, para que entonces cuando tú sales esa palabra rompa. Pero cuando esa palabra rompa, la persona llora, la persona como que su semblante cambia, porque hubo una palabra, mis hermanos, que salió con unción, y por cuanto salió con unción, rompió. Y por cuanto rompió esa persona, esa palabra llega al corazón de esa persona. Entonces esa persona, mis hermanos, en vez de soltar la toalla, en vez de quitarse la ropa, esa persona se activa más, esa persona se mete más. Entonces, ¿qué pasó? Que una persona que se iba ya a caer de peñadero, tú lo levantaste, tú lo paraste. Amén. Entonces, mis hermanos,
el camino es largo, mis hermanos. Esto no es para que corra mucho, sino para que se mantenga. Amén. Tenemos que fortalecernos los unos con el otro. Amén. Tenemos, Señor, tenemos que seguir guardando el amor, la comunión. Mis hermanos, la presión viene, lo esquema, la calumnia, para que nos dividamos. Amén. Para que soltemos, mis hermanos, la comunidad, Aleluya. el amor, para que soltemos la perseverancia, mis hermanos. Todos tenemos presión. Amén. Tanto, mis hermanos, como los que no son cristianos, tanto como los que son cristianos tienen presión, mis hermanos. Pero la presión le viene, mis hermanos, ya a la gente allá afuera para que se endroguen, para que beban, para que cometan homicidios. Pero la presión viene aquí, mis hermanos, para que nosotros reneguemos de la fe. Amén. Y como le expliqué, mis hermanos, es una presión. Pero entonces, mis hermanos, cuando ustedes entran en la visión, cuando ustedes entran en ayuno, oración y lectura de la palabra, mis hermanos, ustedes se unen a la visión de su pastor. Usted no importa, mis hermanos, que vea los momentos difíciles, momentos que vienen contiendas, que vienen divisiones. Usted se fija a la visión de su pastor. Usted no se fija a la fuerza que usted tiene, porque muchas veces se le va la fuerza. Pero cuando usted se fija a la visión de su pastor, no importa que usted tenga fuerza, no importa que usted no ayune, no importa que usted no ora. Pero cuando usted se fija a la visión de su pastor, automáticamente Dios le da nueva fuerza. ¿Sabe por qué? Porque hay una visión. La visión es que tenemos que salir de este lugar. La visión es que Manhattan está en la mano de nosotros. La visión es que Dios te va a entregar a Atenas, pero tú tienes que creer. Y antes de que Dios te entregue a Atenas, va a venir contienda, va a venir pleito, va a venir presión para quitarte la ropa, porque ya Satanás sabe que Atenas es tuyo. Entonces ahora la prueba y la presión no viene nomás, sino para que tú sueltes, para que tú dejes de creerle la visión, para que tú dejes de creer en la revelación, para que tú dejes de creer la palabra profética, en la promesa que Dios te ha dado. Entonces los principados que gobiernan esa nación, esta región, vienen y traen pleito, traen división, porque ellos saben que Atenas es de ustedes. Y por cuanto ellos saben que Atenas es de ustedes, vienen a hacer presión, pero Dios quiere que tú te mantengas firme. Dios quiere que tú te mantengas creyendo. Dios quiere que no te quite la ropa. Aleluya. Oh, santo tú eres. Alma, gloria a Dios. Gracias, Hermanos, si yo le papá. cuento, mis hermanos, no le acabo de contar, mis hermanos, cuántas veces yo he tenido que empeñar mi palabra. Empeñé la palabra en la casa de mi madre. Empeñé la palabra en una cédula donde le expliqué: yo voy a tener iglesia, Dios me va a bendecir grandemente. Y ellos me observaban y me miraban, pero ellos, sabiendo que yo soy hombre de Dios y sabiendo que yo estoy empeñando una palabra, ellos querían ver manifestación. Ellos querían ver que se materializaba lo que yo estaba declarando. Entonces, mis hermanos, venía la presión, venía la división. Sí, como humano en cierto momento me da ganas de salir corriendo, pero entonces ya yo había empeñado la palabra. Entonces el hombre, mis hermanos, no entiende que todo el universo fue constituido por la palabra. Dios todo creó por la palabra. Entonces, mis hermanos, antes las tierras, los solares, en las casas, todos se compraban por la palabra. No había título, no había papeles. Tú no tenías que hacer título, sino que tú empeñabas tu palabra. Entonces, cuando tú entiendes esos principios y tú vuelves al principio, esa es la palabra, mis hermanos, en el libro de los cantares, que los ángeles se gozaban cuando veían que Dios declaraba la palabra, y que cuando Dios declaraba la palabra, todo se materializaba. Entonces ellos se maravillaban: wow, cuál tan poder, cuál tan gloria. Por eso Satanás dijo: subiré al altar de los decretos y seré semejante al Altísimo, porque se le dio gloria, se le dio poder, pero no se le dio el poder creativo. Adiós, aleluya. Pero tú y yo lo tenemos. Y por cuanto tú y yo lo tenemos, no hay algo que le aire más a Satanás que tú y yo tenemos poder creativo, que tú y yo podemos profetizar, aunque no haya nada, aunque no haya comida en la despensa, aunque no haya dinero en el bolsillo. Declara que hay, porque Dios es el adorador de lo que le gusta. Eso él lo sabe. Lo que pasa es que, como dijo el hermano David, tú tienes que saber quién tú eres. Tú tienes que saber que Dios te llamó. Tú tienes que saber la autoridad que tú portas. Tú tienes que reconocer que tú eres hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Si Jesús heredó, nosotros somos coherederos justamente con Jesucristo. Y estamos sentados, hermano David, en lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Tengo un trono, tengo una silla, tengo una legislación. Soy un embajador. No sé cualquier cosa. Puedo declarar palabra, puedo declarar bendición, puedo declarar bendición para mi familia. Y se tiene que materializar. Gloria a Dios, aleluya. Siempre y cuando yo tenga obediencia. Siempre y cuando no mirando en la falta de mi pastor, las cosas que mi pastor hace y los errores que él cometa, a mí no me importa, eso no son pruebas míos. Siempre y cuando yo obedezca. Amén, gloria a Dios, ¿Sabe qué aleluya. hace, tío, mis hermanos? Para probarte a ti, hacerte entender en cuál reinado tú estás operando, en el reinado del Espíritu Santo, en el reinado de Satanás. Permite situaciones en la casa pastoral. Permite situaciones con tu pastor. Cuando permite esas situaciones, mis hermanos, te prueba.
Porque eso fue lo que hizo Satanás, mis hermanos. Automáticamente se levantó en contra de la autoridad. Entonces, por cuando se levantó en contra de la autoridad, fue arrojado, mis hermanos, aquí abajo. Entonces, a nosotros tanto aquí como se nos prueba también. Entonces, por cuando se nos prueba, automáticamente Dios permite que en el pastor le haga fallo. Si un hombre tiene problemas, tiene defectos, cuando Dios permite que haga fallo para probar tu corazón. Amén. Automáticamente, mis hermanos, cuando te bloquea, cuando le murmura, cuando critica, automáticamente te cae lepra. Amén. Y eres sacado del campamento. Porque eres sacado del campamento, mis hermanos. Eso fue lo que Dios explicó en el libro de Éxodo, cuando María criticó en contra de Moisés. Le cayó lepra, aunque fallo. Todavía tomado mujer crucita. No era ilícito tomar mujer crucita, porque se le había dado claramente la ley de que tenía que ser de su propio pueblo. Pero el mismo Jehová permitió un fallo. Entonces Jehová le dio un ejemplo al pueblo, que si eso era al hermano de Moisés que le había caído lepra, por cuanto murmuró Moisés, que será a ti, a mí, dando a entender que no andaremos chismeando entre nuestro pueblo. Amén. Entonces, mis hermanos, son cosas que Dios lo permite para darte a entender, mis hermanos, que el manto pastoral tú tienes que respetarlo, mis hermanos. Entonces, no entendiendo que automáticamente no crece, automáticamente te espama, automáticamente no avanza, automáticamente tienes que llamar a tocar puertas, tienes que pedir bendición, tienes que usar el ¿verdad? ¿Por qué? Porque el manto del pastor no está sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando ha desobedecido, por cuanto ha entrado en desobediencia, mi alma adora a Dios. Entonces, mis hermanos, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Eterno presente. Tenemos que conocer la palabra. Oh, gloria. Y cuando conocemos la palabra, mis hermanos, Nos automáticamente nos gozamos, no importando que no tengamos nada en los bolsillos. Amén. No importando que estemos en un cuarto. No importando, mis hermanos, que no haya dinero en la despensa, en comida en la despensa. Amén. Somos bendecidos juntamente con Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. No te quites la ropa, iglesia. ¿Qué le pasó a Aarón, mis hermanos? Le pasó una presión. Moisés tardaba, el pueblo presionó y automáticamente él se dio al pueblo. ¿Y qué hicieron? Mis hermanos, cuando lo subieron aquí a aquel monte, lo encueraron, le quitaron la ropa y después murió. ¿Qué pasó, mis hermanos, con Moisés? Que lo presionaron, había muerto su hermana. Estaba de duelo en esos días, lo había presionado el pueblo. Dice la palabra en el libro de los Salmos que por causa del pueblo Moisés pecó. Entonces Moisés, mis hermanos, cuando peca, le quitan la ropa. Y cuando de Moisés entonces le quitan la ropa, ¿sabe? Hay algo profundo que el Señor me reveló. Que viene que yo explique esto a la iglesia. Y es que cuando Moisés le quitan la ropa, Moisés muestra una área que pertenece a la tiniebla, una área que pertenece al diablo, que es la ira. Entonces cuando el arcángel Miguel viene a contender por el cuerpo de Moisés, es que Satanás lo quiere porque le dio parte. Y lo que nosotros no sabemos, mis hermanos, es que cuando nosotros nos quitamos la ropa, descuidamos el ayuno y descuidamos la oración, automáticamente le damos parte al diablo. Aleluya. Y el diablo viene, mis hermanos, a nosotros a buscar su parte. Mi alma, esto son cosas profundas, mis hermanos. Amén, amén, amén. Esa es la razón. Aleluya. Yo he explicado, mis hermanos, sobre que los novios no pueden besarse. Y por cuanto yo he explicado eso, le he preguntado a muchos pastores, amigos míos, apóstoles. Y me han dicho que suene nada. Y yo lo experimenté, mis hermanos, y yo pude ver como en una visión un espíritu me tomaba y me decía, tú eres mío ya. Y yo sabía que entraba algo en mí y se apoderaba de mí. Entonces, yo me recuerdo que un día en una congregación yo prediqué, yo hablé de eso. Y un hermano que ya se había retirado hace mucho tiempo en la congregación, me había comprometido con una jovencita. Y nos había dado un beso y ella lo había puesto en el Facebook. Y yo me recuerdo que ese hermano vino de allá lejísimo de mí, me dijo a mí, varón, yo me recuerdo que tú predicaste en contra del beso y dijiste que el beso era fornicación. Y yo le dije, sí, varón, yo lo reconozco, pero me arrepiento. Amén. Porque yo había empeñado mi palabra. Amén. Y por cuanto yo había empeñado mi palabra, el mundo espiritual me estaba observando porque quería que yo le diera una parte del lugar. Quería que yo me quitara la ropa. Y por cuanto quería que yo me quitara la ropa, entonces para entrar y tomar parte en mí legalmente, con derecho legal. Entonces, mis hermanos, estas cosas no se predican, estas cosas no se explican, estas cosas no se hablan en la iglesia, mis hermanos, porque mayormente, mis hermanos, estamos enfocados mucho en el dinero, mis hermanos, en nuestra economía financiera. Entonces automáticamente, mis hermanos, no rompemos yugo, no rompemos cadenas, porque estas cosas no se explican, pero son cosas profundas, mis hermanos. ¿Cómo entendemos que antes de que Moisés se le quitara la ropa, cómo Satanás fue a buscar parte? Porque le mostró una parte de la ira. Mis hermanos, vemos la historia de Saúl. Antes de Saúl haberlo confirmado, él era rey, pero no se había confirmado todavía su reinado.
Y hubo una situación, mis hermanos, de presión, que los filisteos, mis hermanos, rodearon a todo Israel. Se hacían cuevas, se escondían en la taberna con miedo a los filisteos. Entonces Saúl desobedeció a su profeta. Saúl desobedeció a su pastor, que era Samuel, por cuanto entonces Saúl hizo el holocausto antes del plazo que se le había acordado, y por cuanto deshonró al profeta, el hombre que lo guiaba, al hombre que lo instruía. Automáticamente Jehová habló a través de Samuel: Saúl ha actuado locamente, se había confirmado tu reino, y por cuanto actuó locamente, ya no se ha confirmado tu reino. ¿Sabe qué quiere decir? Que muchas veces nosotros pastoreamos, evangelizamos, pero todavía no se ha confirmado el reino. Es un reino espiritual, y nos ponen pruebas, situaciones, presión, para quitarnos la ropa, para que entonces Jehová no confirme tu reino. Mi alma adora a Dios. Yo me recuerdo, mis hermanos, y ellos pastoreando en la ciudad de Pasey. Una jovencita muy linda. Me recuerdo, yo no tenía casa, no tenía hogar. Yo me la llevé para la iglesia, estaba serviciando, ella dormía conmigo. Y allá, mis hermanos, fui muy murmurado, fui muy criticado, mis hermanos, por la misma congregación y por el mismo pueblo, porque se rumoraba que quizás tú puedes estar con esa jovencita. Entonces, mis hermanos, el Espíritu me explicaba y me decía: te estoy probando, te están probando, porque he de confirmar tu reino. Y si tú no entiendes que una prueba, entonces tu reino todavía no va a ser confirmado. Entonces, mis hermanos, yo pastoreando la ciudad, pasé, hermano David, 1 año, y Dios me dijo a mí: todavía no he confirmado tu reino. Aleluya. Mi hermano, aunque yo sabía que Él me había mandado a pastorear, aunque yo sabía que Él me había direccionado para una dirección en la revelación, pero todavía el reino no se me había confirmado. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque entonces ahora el mundo espiritual dice: préstamelo para que tú veas que se manifieste lo que está en su corazón. Entonces, como el mundo espiritual te pide para que se manifieste lo que está en tu corazón, viene presión. Y no más una presión para que tú salgas corriendo, no más una presión para que tú sueltes la ropa, no más una presión para que tú sueltes el ministerio. Empeña tu palabra, ese es el tema del mensaje, y no te quites la ropa. Póngase a sus pies y dé un aplauso al Espíritu Santo. Te quiero ayudar, Señor. Que veamos solamente agua, no importa la tierra. Si Pablo dijo: ¿quién soy yo para cuestionar? Amén. Amén. Él lo va a hacer. Amén. Lo único que tiene que empeñar tu palabra, tiene que creer. Tiene que motivar a la congregación, tiene que decir: vamos a salir pronto de aquí para un templo grande. Amén. En Manhattan, Atenas será de nosotros. Pero vamos a seguir orando. Vamos a seguir, ¿no sabe por qué? Porque cuando viene la presión, entonces Satanás borra la promesa que puso en tu corazón. Amén. Mi alma adora a Dios. Entonces, mis hermanos, yo entendí tu principio, que yo empeño mi palabra, yo lo declaro. El mundo espiritual ahora viene a probarme, así yo lo creo. Viene la presión, quiero quitarme el traje, quiero desanimarme, quiero adorar, quiero ayunar, porque quieren quitarme la ropa, porque quieren probarme. Lo dicho de mi boca, a veces yo creo en lo que Jehová me ha dicho. Amén. Gloria a Dios. Hacerme loco en cierto momento, porque la iglesia misma no estaba entendiendo lo que la guerra estaba atrayendo, y me estaban criticando, me estaban murmurando, me estaban presionando, y automáticamente, mis hermanos, la presión era para yo salir corriendo. Aleluya. Pero me tuvo que hacer el loco. Aleluya. Como David. Como David. Aleluya. Eso yo reservaba por la barba. Echó barba. Para que no lo mate. Aleluya, para que los filisteos no los maten. Gloria a Dios. Entonces estaremos predicando, mis hermanos, mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay alguien que siente una presión en la cabeza, si hay alguien que siente algo, se siente la columna, tiene coriosis, yo quiero orar.